A mediados del siglo XV, Johannes Gutenberg desarrolló un invento que significó una verdadera revolución en la civilización occidental. Estamos hablando de la imprenta de tipos móviles. Para tener una idea de lo que significó la imprenta en aquellos tiempos, diríamos que fue comparable a lo que a partir del siglo XX produce la informática y la digitalización. Sin embargo, hay muchos mitos alrededor de esta invención. Se sabe que los chinos, casi 1000 años antes, ya tenían un recurso parecido de sellos de madera, en donde tenían en cada sello un ideograma, de manera que podían armar párrafos, por supuesto, en chino. Johannes Gutenberg nació en la ciudad alemana de Maguncia hacia el año 1398. Años más tarde se trasladó a Erfurt, donde creó un sistema mecánico que permitiría reproducir textos mediante caracteres metálicos. Fue así como dio origen a la imprenta. Antes de este invento, copiar una sola Biblia llevaba 10 años y se necesitaban todas las pieles de un rebaño de ovejas. La cuestión tecnológica fundamental fue tener las letras separadas, tener varias letras de cada tipo y poder armar palabras, oraciones y párrafos en un tamaño que se llama caja tipográfica. La segunda y gran cosa que le atribuyen a Gutenberg es la aleación metálica, es decir, no hacerlo en madera, sino descubrir, ya que él era orfebre y tenía el manejo de metales, hizo una aleación que, digamos, casi es más importante el descubrimiento de la aleación que el de los tipos móviles, que parece ser que no fue un descubrimiento, porque sigue siendo actualmente de plomo, antimonio y manganeso. Ahí podríamos decir que Gutenberg la hizo bien. Antes de la invención de la imprenta, los libros eran monopolizados por los monasterios católicos, donde los monjes los copiaban y los ilustraban a mano. El sistema ideado por Gutenberg permitió una sustancial reducción de costos y de tiempos. El primer libro impreso con el nuevo sistema fue la Biblia, con una tirada de alrededor de 120 ejemplares. Una cantidad muy importante para la época, ya que solo un 5% de la población sabía leer y escribir. El invento se propagó rápidamente por Europa, que estaba en pleno proceso de expansión cultural. En 1469 se abrió la primera imprenta en Venecia y en 1476 en Inglaterra. De golpe, 2-3 ciudades tenían imprenta y en 30 años más de 300 imprentas en Europa. Con la invención de la imprenta nació el germen de lo que siglos más tarde serían los medios de comunicación. La civilización occidental había cambiado para siempre. Trajo consigo muchísimas evoluciones en conceptos sociales, más que nada, porque había muchas personas que la concebían como que era una enorme oportunidad para empezar a distribuir la información y otras personas que realmente temían por esta propagación tan masiva y tan compleja de la información. En los siglos XV y XVI, con la aparición de la imprenta, lo que cambia es la circulación de la palabra respecto de la censura del poder de la Iglesia. De hecho, una de las primeras cosas que sucede es que la Iglesia misma le pide a los reyes y a la monarquía que continuaran con ese sistema, porque si no, ellos no iban a poder financiar desde la Iglesia a los propios copistas, que en general eran monjas o monjes que vivían en los monasterios. Y entonces ahí hay una primera disputa, que es cómo sostenemos a esto, porque por otro lado cada palabra que se copiaba era fuertemente controlada por el Vaticano. Los libros eran solo accesibles para los sacerdotes, los nobles, los ricos comerciantes, no solo por su alto costo, sino también porque las clases altas querían ser propietarios del saber.
La primera imprenta en América llegó al actual territorio mexicano en 1539 a la ciudad de Tenochtitlán, 100 años antes que a las colonias anglosajonas. Al territorio de la actual Argentina fue traída en 1699 por la orden religiosa de los jesuitas, que la instalaron en uno de sus conventos en la ciudad de Córdoba. En 1780 el virrey Juan José Vértiz y Salcedo ordenó que se trasladara a la Casa de Niños Expósitos de Buenos Aires,